La repercusión de la Revolución Francesa. Los integrantes son Mateo René Chávez Meléndez, Christopher Ernesto Carballo Martínez, Carlos José Carballo Colorado, David Humberto Mencía Molina y mi persona, Juan Carlos Romero Reyes. Antes de comenzar, ¿qué es revolución? Es un proceso político, económico y social que genera cambios estructurales en una sociedad. La revolución puede ser un proceso de corta, mediana o larga duración. Su característica principal es que genera a una transformación permanente en uno o varios aspectos de la sociedad en cuestión. La Revolución Francesa representó el fin del antiguo régimen y dio paso a la modernidad. Su objetivo era quitar el gobierno de monarquía y hacer de Francia una república, ya que el reinado de ese entonces presentaba muchos problemas, los cuales no pudo resolver. Estos eran principalmente problemas financieros y desigualdad social. El pueblo de Francia llegó a un punto de colapso y empezaron a tomar cartas en el asunto. Bajo el lema Libertad, Igualdad y Fraternidad, al final el pueblo francés logró su cometido, pero posteriormente obtuvieron repercusiones tanto positivas como negativas. Positivas internas. Le dio fin a la monarquía y sus privilegios. Las clases sociales en ese entonces eran muy significativas, ya que la gente de mayor de la nobleza o iglesia no debían pagar impuestos y ellos tomaban decisiones importantes del país. A pesar de que la mayoría de esas decisiones al pueblo no les parecía, el fin de esta etapa pudo dar fin al aumento del impuesto ocasionado por las diferentes guerras, las cuales tenían que conseguir recursos, como también la toma de decisiones en democracia. Desarrollo sistema económico. Esto hace referencia a que antes de la revolución el sistema principal era el feudalismo, pero al pasar del tiempo tuvo un mayor problema. Por ejemplo, aumento de impuesto, falta de recursos y el agotamiento de tierras. Esto afectaba principalmente a los vasallos, ya que ocasionaban hambre y con ello miles de muertes gracias a la falta de recursos. La revolución propuso el liberalismo económico. Esto quiere decir que promulgaban el libre comercio, la propiedad privada y la libre competencia. Gobierno laico. La Iglesia Católica tenía un gran poder político como económico y social. Durante esas épocas se pueden resaltar eventos como la Santa Inquisición o las Cruzadas. Todos estos actos ocasionaban miedo en los pueblos, como también el impedimento de pensamiento. En consecuencia crearon una población de ignorantes y sometidos en nombre de Dios, bajo creencias muy estrictas. Al acabar con la tiranía, la Iglesia no podía tomar decisiones ni tampoco imponer su pensamiento. Esto favoreció a que la población pudiera tener un pensamiento más crítico. Derechos de los hombres. Para poder velar por la vida y justicia de los hombres, crearon los primeros derechos, exclusivamente para los hombres. El objetivo de estos derechos era la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. ¿Cómo influyó la Revolución Francesa a los exteriores? La Revolución Francesa influyó en la inspiración de otras colonias o lugares, como el caso de América, ya que motivó a las personas a luchar por sus intereses y no dejarse dominar. Sumado a esto, Napoleón Bonaparte estaba movilizando sus ejércitos contra la corona española y les estaba quitando poder, así que empezaron a surgir revolucionarios en América. Un ejemplo de este es Simón Bolívar, pero esto no ocurrió muy rápido, ya que la corona española, al ver lo fuerte que era la revolución y cómo se esparcía globalmente en pensamientos o libros, ocasionó que se preocupasen. Por ello, intentaron que en las colonias americanas no entrara nada sobre la revolución. Con esto se quiere decir que no podían entrar personas revolucionarias, libros, etc. Pero al final no pudieron controlar este movimiento.
Cambios negativos internos. Reinado del terror que duró desde 1793 hasta 1794. Esta fue la época más oscura de la Revolución Francesa, debido a que más de 20.000 personas murieron en ese periodo de tiempo. Las personas eran sentenciadas a la guillotina por la leve sospecha de contrarrevolucionarios. Estas sentencias eran motivadas gracias al sentimiento de anticlerecial. Para la revolución, este periodo fue un retroceso, gracias a que gobernaba la paranoia. Los derechos eran exclusivos para los hombres, a proclamar los derechos del hombre y ciudadano, dejando a un lado a las mujeres. Esta aplicación de leyes fue causada por ideas arriesgadas sobre género y roles sociales. Presentó una contradicción en el sentido de igualdad, libertad, etc., aunque muchos revolucionarios buscaban hacer un cambio en el gobierno, como también en el pensamiento. Muchos de ellos todavía conservaban la idea de la naturaleza y el papel de la mujer en la sociedad en ese entonces. El posterior choque de pensamientos al derrotar a la monarquía se presentó esta gran problemática, ya que se crearon diferentes facciones las cuales tenían distintos pensamientos o ideas de llevar la revolución. Dentro de las facciones, las dos más predominantes fueron los girondinos y los jacobinos. Los girondinos defendían la idea de una revolución más centralizada y moderada, mientras que los jacobinos defendían la idea de una revolución descentralizada y radical. Con el avance del tiempo, sin poder solucionar este problema, culminó en el reinado del terror. Aportes en el futuro. Dio la base a los derechos humanos al crear los derechos del hombre y ciudadano. Pudo sentar las bases para crear los derechos humanos gracias al pensamiento de libertad e igualdad, como también de no permitir el sometimiento y poder velar por la vida. Crearon las asambleas. Al no estar de acuerdo con el sistema monárquico, decidieron optar por un sistema más democrático. Así fue como se creó la Asamblea Nacional en 1789, la cual ayudó al control de la política, economía y sociedad, ya que consistía en que diversas personas apoyaban o delegaban propuestas con el fin de que pueda haber una elección democrática. La creación de asambleas presentan hoy en día es una gran importancia para el gobierno de un país. El capitalismo, al proponer un sistema económico liberal, el cual consistía en que cada uno podría tener propiedad privada, al adaptarse a estas ideas, mostraron un gran beneficio en la sociedad y en su avance. Posteriormente, este sistema evolucionó al capitalismo, el cual predomina hoy en día en muchos países. En resumen, lo que pude entender sobre el proceso de la Ilustración fue un proceso intelectual y cultural del cual se desarrollaron las ramas de la inteligencia y el libre albedrío. Esto al enfrentarse a la Iglesia y al monarca, sentando las bases para el desarrollo político, científico y social. En el desarrollo científico, dio la oportunidad para hacer nuevas teorías sobre lo que no podemos ver, es decir, la gravedad, el espacio, etc. Mientras que al pueblo le dio la oportunidad de expresarse sin que esto lleve a una consecuencia catastrófica y de al mismo tiempo dar un voto por quien quiere que gobierne. La Revolución Francesa tuvo un impacto profundo tanto interna como externamente. Internamente marcó el fin de la monarquía y sus privilegios, impulsando un sistema económico liberal y un gobierno laico, aunque también enfrentó desafíos como el reinado del terror y la exclusión de las mujeres de los derechos. A nivel global, inspiró movimientos revolucionarios en lugares como América y sentó las bases para los derechos humanos. Las asambleas democráticas y el desarrollo del capitalismo, sin embargo, enfrentó desafíos como el choque de pensamientos entre diferentes facciones. En resumen, la Revolución Francesa dejó un legado complejo pero significativo en la historia de la política, economía y social del mundo. Una evolución significativa de la Revolución Francesa fue la afirmación de los principios de igualdad,
la libertad y la fraternidad, sentando las bases de la modernidad política y social en Europa o en Francia. La Revolución Francesa logró derrocar el antiguo régimen monárquico absolutista, inspiró movimientos similares en varias partes del mundo y sentó bases para el surgimiento de la democracia en todo el mundo, representando los derechos humanos universales, siendo una de las conclusiones sobre la Revolución Francesa y en qué cosas ha apoyado y ayudado en todo el mundo.